El sol era cruel, quemaba todo lo que tocaba. La tierra se agrietó bajo su peso, y el aire brilló como cristal. En medio de ese vacío ardiente, una joven tropezaba entre la hierba alta y muerta. Tenía las muñecas atadas delante de ella. Las cuerdas le habían cortado la piel, en carne viva y roja. Su respiración era corta y entrecortada. Cada paso era una guerra que estaba perdiendo. Se cayó. El suelo le desgarraba las rodillas. El polvo llenó su boca. La estaba estrangulando. Durante un largo momento, permaneció en el suelo, el calor presionándola contra la tierra como un castigo. Entonces sus ojos captaron algo delante. Un barril roto. Viejo, astillado, medio enterrado en la tierra seca. Se arrastró hacia ella, arrastrando sus manos atadas como cadenas. Cuando la alcanzó, intentó subirse. La madera cedió, dejando astillas en sus palmas. Aún así, se apoyó en ella. Eso era todo lo que le quedaba para aferrarse. Su vestido estaba roto, manchado de suciedad y sangre. Su cabello se pegaba a su rostro en mechones mojados. Moscas se acumulaban en sus brazos, en sus labios, en las heridas abiertas. Intentó apartárselas, pero sus manos estaban demasiado débiles. Su susurro salió entrecortado, seco como la arena. Por favor, Dios, no así. El sonido de los cascos rompió la quietud. Lento, constante, acercándose. Su cuerpo se tensó, sus ojos se dirigieron al horizonte. Un caballo, un jinete, alto, silencioso. El sol detrás de él le formaba una silueta negra contra la luz. El pánico la invadió, pero sus piernas no obedecían. Su cuerpo se había rendido. Su mente no. Apoyó la frente contra la madera caliente del barril y susurró para sí misma: otra vez no. Por favor, no otra vez. El jinete se detuvo a unos pasos. El caballo resopló, arañando el suelo. Las botas caen al suelo. El sonido de las espuelas. Una sombra cayó sobre ella. Giró ligeramente la cabeza, con los ojos entreabiertos, la visión nublando. El rostro del hombre estaba oculto por el sol, pero vio la pistola en su cadera. Su corazón latía una vez, dos, y luego se estabilizó en un latido hueco. Forzó las palabras apenas a soltar más que el aire. No me desates. Solo hazlo. El hombre se quedó paralizado un momento. El viento también se detuvo. Solo el zumbido de las moscas y el crujido de la silla detrás llenaban el aire. La miró desde arriba. Sus labios temblaron. Sus ojos estaban abiertos pero distantes, como si ya se hubiera ido. Vio los moratones, la marca en su brazo. La tierra se pegaba a cada línea de su rostro. No se movió, no habló. Simplemente se quitó el sombrero y dejó que el sol iluminara su ve desgastado. Se llamaba Jack Callahan, tenía 58 años, un hombre que lo había perdido todo, pero que aún conservaba la costumbre de hacer lo correcto. Ya había visto la muerte antes. Él lo había causado. Pero esto era algo diferente. Esto era crueldad escrita en la piel. Así era el infierno a plena luz del día. Se arrodilló a su lado. «Señorita», dijo suavemente, «ahora estás a salvo». Ella rió, un sonido roto y pequeño. «Seguro». Su voz se quebró al pronunciar la palabra. No hay caja fuerte. No con él aún respirando. Los ojos de Jack se entrecerraron. «¿Quién?». Ella le miró, con las pupilas dilatadas y desenfocadas, los labios temblorosos. «Wade». Su cuerpo se quedó inmóvil. Su cabeza se inclinó hacia adelante. Se desplomó contra él, apenas respirando. Jack la atrapó antes de que cayera al suelo. Su piel ardía de fiebre. La levantó con facilidad, su cuerpo flácido como una muñeca de trapo. Miró al horizonte, con la mandíbula tensa. El nombre resonaba en su mente. Wade, lo sabía. Lo odiaba. Y sabía que no era casualidad. Miró hacia abajo a la mujer en sus brazos, con las muñecas aún atadas y el pulso débil. Y en su silencio, escuchó algo que no había escuchado en años. El sonido de la responsabilidad. «Oh», murmuró entre dientes. «Muy bien, señorita. Elegiste al hombre equivocado para mendigar porque yo no soy quien te mata». La subió a su caballo, montó y se dirigió hacia el valle.
El sol ardía tras ellos, y el viento traía un leve aroma a aceite de cañón y sangre. En algún lugar lejano, un cuervo llamó. Jack no miró atrás. Jack se quedó allí mucho rato, mirando a la chica en sus brazos. Las cuerdas en su muñeca parecían más antiguas de lo que temía. Cogió su navaja, los cortó y la vio estremecerse cuando la tensión se rompió. Sus manos cayeron inertes, la piel en carne viva y magullada. «Tranquilo», murmuró, con la voz mitad ronca, mitad arrepentimiento. No respondió. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo volvió a quedarse inmóvil. Miró el horizonte una última vez. Sin polvo, sin jinetes, solo el aire pesado y el sonido de las sicas. Luego la subió a su caballo, sujetándola firme contra él. El viaje de vuelta al rancho fue silencioso, salvo por el viento. Cada pocos minutos se estremecía, susurrando cosas que no tenían sentido, pero nombres, lugares, pedazos de oraciones. No escuchó con mucha atención. Había aprendido hace tiempo que el dolor tenía su propio lenguaje. Cuando llegaron al rancho, el sol ya se estaba ocultando tras las colinas. El viejo lugar estaba cansado y en silencio. La pintura había desaparecido de las vallas, el granero inclinado como si se hubiera rendido años atrás. No era mucho, pero era seguro. Jack acostó a la niña en una camilla en la habitación de invitados. Echó un poco de agua de una jarra y tocó un poco sus labios. Se movió, pero sus ojos permanecieron cerrados. La fiebre seguía ardiendo. Se sentó a su lado, frotándose la nuca, pensando en cómo había jurado no salvar gente años atrás. Ya había enterrado demasiados, y sin embargo ahí estaba. Cuando por fin abrió los ojos, lo primero que hizo fue alcanzar su muñeca. Los miró fijamente. Ver las quemaduras de la cuerda, luego mirarle. «Me has desatado», susurró. Parecía lo decente que había que hacer, dijo en voz baja. Sus ojos buscaron su rostro, al principio con desconfianza, luego con suavidad. «¿Por qué ayudarme? Ni siquiera me conoces». Jack se encogió de hombros. «Supongo que no hace falta. Parecías alguien que ya ha sufrido suficiente dolor para toda una vida». Ella miró más allá de él un momento, con los labios temblorosos. «Me llamo Clara. Fui profesor una vez en el este». Asintió despacio. La palabra maestro no sonaba bien en esta tierra vacía. «¿Qué hacías aquí fuera, Clara?» Vaciló. «Pensé que venía a enseñar. Pero mintieron». Se le quebró la voz. «Dijeron que era un colegio. No lo era». Jack la miró durante mucho tiempo. No preguntó más. No lo necesitaba. Ya había visto esa mirada antes, cuando los hombres hacían cosas peores bajo otra bandera. Fuera, el viento se levantó, llevando el olor a lluvia a lo lejos. Jack se giró hacia la puerta. Tenía preguntas, pero ninguna que pudiera ser respondida esa noche. Y al salir a la luz menguante, un solo pensamiento cruzó su mente. Si Clare Wynn decía la verdad, entonces el mismo diablo estaba de vuelta en Montana. La mañana siguiente fue tranquila. Demasiado silencioso. Jack estaba junto al comedero dando agua al caballo. El calor ya se estaba acumulando, de esos que hacen que el aire danza sobre la tierra. Clara estaba sentada en el porche, envuelta en una de las viejas camisas de Jack, mirando el horizonte como si algo fuera aún la persiguiera. No hablaba mucho. Jack no pidió mucho. Eso les parecía bien a ambos. Al mediodía, las cicas se habían puesto ruidosas y el aire olía a tormenta y polvo. Fue entonces cuando Jack oyó el sonido de cascos. No del pueblo, sino de la carretera del sur. Alzó la vista, con la mano apoyada en la funda. Un jinete parecía pequeño, lento, su caballo cojeando. La mujer se deslizó antes de que el caballo siquiera se detuviera, su vestido cubierto de polvo de sendero. Jack parpadeó una vez, luego dos. Elisa parecía más delgada de lo que recordaba, con el pelo recogido y despeinado, el rostro pálido, pero decidido. «Jack», dijo, con la voz temblorosa. No sabía a dónde más acudir. Jack frunció el ceño. «Elisa Reed, la esposa de Tom, tienes una pinta horrible, chica». «¿Qué pasó?» No respondió de inmediato. Simplemente metió la mano en su alforja y sacó una pequeña caja de madera, la sujetó fuerte como si fuera a desaparecer. «He traído algo. Tienes que verlo».
Jack cogió la caja, sintió su peso, más pesada de lo que parecía. Dentro había papeles, cartas, nombres escritos con una caligrafía ordenada, recibos, dinero y una cosa que heló la sangre de Jack. La letra de Tom. Elisa dijo en voz baja. ¿Qué es esto? Se le quebró la voz. Es todo, Jack. Todo lo que Wade ha estado haciendo y la parte de Tom en ello. Respiró hondo que sonó más a sollozo. Intenté detenerle. Le supliqué, pero dijo que Wade ahora le posee. Dijo que no hay salida salvo la muerte. La mandíbula de Jack se tensó. Volvió a mirar los papeles, la tinta aún fresca, nombres de mujeres, pagos, fechas. Sintió algo oscuro recorrerle la espalda. Lisa, no deberías haber traído esto aquí. Si Wade descubre que lo has cogido, enviará hombres. Lo sé, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Por eso he venido a ti. Eres la única a la que le tiene miedo. Jack no respondió. Simplemente se giró hacia el horizonte, el sol reflejándose en su ala del sombrero. Casi podía sentir la tormenta gestándose a kilómetros de distancia, acercándose cada segundo detrás de él. Clara salió al porche, con los ojos muy abiertos, al ver a Elisa por primera vez. 3 vidas ahora enredadas por el miedo, la familia y el mal de un hombre. Jack cogió la caja, sujetándola como si fuera una maldición, y murmuró en voz baja, más para sí mismo. Si Wade viene, el infierno viene con él. Así que quédate aquí conmigo, amigo. Sírvete una taza de té o quizá café si es ese tipo de día. Dime qué hora es donde estás y desde dónde escuchas. Y si sigues acompañándonos en esta historia, pulsa ese botón de suscríbete, compañero, porque lo que viene a continuación podría cambiarlo todo para Jack Callahan. El sol cayó fuerte esa mañana. Jack salió con el peso de un hombre que había tomado su decisión. Detrás de él, el rancho se encogía ante el calor resplandeciente. Delante de él, el avión vacío se extendía hacia la iglesia rota de la que Elisa había hablado. Le había suplicado que no fuera solo. Clare no dijo nada, solo observó desde el porche con ese miedo silencioso en los ojos. Jack ya había visto esa mirada antes. Siempre significaba adiós. El aire brillaba mientras cabalgaba. El polvo se pegaba a su abrigo, el sudor le subía al cuello. Cada poste de valla parecía un marcador de otra alma perdida en esta tierra. Cuando el campanario apareció a la vista, el mundo había quedado en silencio salvo por el sonido de las moscas. La iglesia quedó medio enterrada entre la hierba. Las ventanas desaparecidas, las puertas colgando sueltas. Jack desmontó, ató su caballo a una barandilla y esperó. «¿Hay alguien aquí?», llamó. Solo el eco respondió. Entonces una voz se elevó desde la sombra. «Siempre pensé que morirías despacio, capitán». Jack giró la cabeza lo justo para verle. Corbin. La mano derecha de Wade. Un hombre con el que luchó cuando la ley y el caos parecían iguales. Jack suspiró. «Así que Wade te envió». Corbin sonrió. «Pequeño y cruel. Me envió para recordarte cuál es tu postura. No perteneces a sus asuntos». La mano de Jack descansaba cerca de su culto. «No me meto en sus asuntos y estoy limpiando». La sonrisa de Corbin se desvaneció. Por un momento, el mundo dejó de respirar. Dijo Jack en voz baja. «Aún podrías alejarte, hijo». Luego llegó el sonido que nunca necesitó palabras. 2 cañones limpiando cuero. El disparo rompió el silencio de par en par. El polvo saltó del suelo. Entonces Jack retrocedió tambaleándose, el hombro ardiendo. Corbin cayó de rodillas, la sangre oscura contra el polvo. Intentó hablar, pero el viento le quitó el aliento. Jack permaneció quieto, el pecho agitado, humo saliendo del cañón de su arma. Miró hacia abajo al hombre moribundo y vio algo brillando cerca de su mano, un mechero de latón. Jack la recogió, la giró en la palma de la mano. Letras rayadas en el lateral. Agente Tom Callahan. El sonido del viento cambió entonces, el aire caliente barriendo la hierba, trayendo el olor a lluvia y pólvora. Jack apretó el mechero con el puño. Por primera vez en años, le ardían los ojos. Miró hacia el oeste, donde las nubes oscuras se acumulaban rápidamente. «Muy bien, hermanito», murmuró. «Si es así, ven a buscarme». El trueno retumbó por las llanuras.
Las primeras gotas de lluvia cayeron al suelo como sangre. Y en algún lugar mucho más allá de esa tormenta, Tom Callahan ya estaba cabalgando hacia casa. La lluvia cayó rápida esa noche, fría y repentina, lavando el polvo y la sangre de la tierra. Jack cabalgaba con fuerza, una mano apoyada en su hombro. El otro, sujetando la lluvia, los relámpagos desgarraron el cielo de par en par, iluminando su camino de regreso a casa. No rezaba. Simplemente susurraba el nombre de su hermano con cada respiración. Cuando el rancho apareció a la vista, la tormenta ya estaba arrasando el valle. La puerta del granero se abrió y cerró de golpe con el viento. Clare estaba cerca del porche sosteniendo una linterna. Detrás de ella, Elisa gritó desde la casa. Jack saltó de su caballo y corrió hacia adentro. Tom estaba allí, mojado, enfadado, sacudido por algo entre la rabia y el arrepentimiento. Sostenía un arma, pero sus ojos eran peores que el cañón. Estaban llenos de vergüenza. ¿Por qué, Tom? La voz de Jack sonaba cansada, no enfadada. Podrías haber construido algo honesto que podrías haber sido mejor. Los labios de Tom temblaron. Lo intenté. Pero Wade lo posee todo. La ley, el pueblo. Tú tomaste tus decisiones, dijo Jack en voz baja. Pero aún puedes elegir de nuevo. La mano de Tom temblaba. Entonces llegó el sonido que parte el silencio en dos. Un solo disparo. Cuando el humo se disipó, Tom yacía en el suelo, con su arma aún caliente. Jack cayó de rodillas a su lado. La sangre empapó las viejas tablas de madera. El mismo suelo en el que aprendieron a caminar de niños. Los ojos de Tom buscaron el rostro de su hermano. Siendo decente, nunca salvó a nadie. Jack negó con la cabeza, las lágrimas mezclándose con la lluvia. Ahora te salvó. El pecho de Tom se alzó una vez, luego se quedó quieto. El viento afuera empezó a calmarse en algún lugar lejano. El trueno retumbó de nuevo en las montañas. Jack salió bajo la lluvia. Clare estaba allí, abrazando a Elisa. No hicieron falta palabras. Él solo asintió una vez, ese tipo de asentimiento que significa todo y nada a la vez. Al amanecer, la tormenta había pasado. Jack ensilló 2 caballos y le entregó a Clare un libro viejo. Grandes expectativas. Las páginas estaban gastadas. La columna vertebral rota, pero era todo lo que le quedaba de la vida anterior. Guarda esto, dijo. Vuelve a enseñar. Haz que signifique algo, sonrió débilmente. Vienes con nosotros, ¿verdad? Jack miró hacia las colinas del norte, la luz tocando la hierba mojada. Voy a montar un rato. Todavía queda trabajo por terminar. Al separarse, el sol se coló entre las nubes. Por primera vez en años, la tierra parecía limpia. A veces ser decente no cambia el mundo, pero cambia a los pocos corazones que aún escuchan. Y quizá eso sea suficiente. Dime, amigo, ¿sigues creyendo que un hombre puede encontrar redención después de perderlo todo? ¿Crees que la decencia sigue importando en un mundo como el nuestro? Si esta historia te ha hecho parar aunque sea un segundo, dale un me gusta y suscríbete antes de irte para poder volver a viajar con nosotros la próxima vez. Todavía hay más historias ahí fuera esperando el amanecer.